Arrancamos entonces, familia. Vamos con todo a entender el almacenamiento de la energía, pero obviamente pensando en la transición energética. Agreguemos valor, armemos ingeniería de buena calidad, entendamos el almacenamiento como un aporte completo a las distintas áreas, ¿no? Residencial, industrial, comercial, utility scale. Pero lo fundamental hoy es que vamos a ver una solución que es una solución intermedia de nuestra compañía CESC, que tiene relación a industria y comercio, ¿ok? Va a ser el Mercury. Pero entonces para eso yo quiero empezar esta presentación con un pequeño video, que este video, ¿por qué lo muestro? Porque cuando ustedes quieren entrar en el mundo de los proyectos de energías renovables, las marcas deben dar garantía. Nuestra marca es una compañía de tecnología alemana, fábrica en China para ser más competitivos, eso es Vox Populi, digamos, pero ese diseño alemán y esa mirada de ayuda hacia la transición energética llega a Latinoamérica y qué mejor que dar la garantía que tenemos nosotros la capacidad de innovación y desarrollo, porque nosotros tenemos no solamente certificaciones, sino que también patentes propias, sobre todo en el sistema de almacenamiento y de las celdas de ferrofosfato que están dentro de las baterías de litio, ferrofosfato. Y por otro lado, también tenemos la capacidad de producción a gran escala de todo lo que ustedes necesiten por volumen, ¿no? Y podemos llegar con esos equipamientos a distintas partes del mundo. Estamos en más de 30 países, eso es como una especie de overview. Y por otro lado, también cuando ustedes necesitan decir, ¿y esta marca puede funcionar en el tiempo? O sea, ¿se va a mantener en el tiempo? Por supuesto, porque tenemos los respaldos económicos para poder mantenernos y darles las garantías que no vamos a desaparecer. Eso fundamentalmente se traduce en una evaluación de prefactibilidad y de factibilidad cuando se invierte en este tipo de proyectos, donde hay que dar esa explicación. Y aquí es donde les dejo este video, donde yo mismo voy a hacer la voz en off y les voy a mostrar nuestra fábrica en China, donde si bien estamos en Wiesbaden, en Alemania, pero nuestra fábrica de China permite crear, innovar en inteligencia artificial, software, para administrar soluciones de almacenamiento de energía en el mundo residencial, industrial, comercial y utility scale, ¿no? Entonces, esta fábrica, y cuando parte todo este camino de apoyo en el mundo, obviamente que la fábrica partió con un foco en las baterías de litio, en la celda, en el cuidado de la celda de litio, bueno, la celda de ferrofosfato, pero el cuidado de la celda de ferrofosfato es porque así podemos alargar la vida útil de la batería. Entonces, así parte esta compañía. Los inversores también son parte de nuestro knowledge, ¿no? Pero esos inversores son híbridos, porque nosotros partimos en el mercado como un inversor híbrido, no on-grid ni off-grid, híbrido y por ende toda esa flexibilidad también de conexión existe con nuestros productos. Eso entonces, resumido en soluciones para almacenamiento de energía, para plantas eólicas, fotovoltaicas, termosolares, hidrógeno verde o lo que sea, se combina también con tecnologías para EV chargers, que lo veremos también en la presentación como un ejemplo de aplicación, los carport, ¿no? Cuando se ocupan paneles solares para que en el fondo se haga una mini planta y se tenga, en resumen, la posibilidad de escalabilidad más rápido para hacer estos proyectos de EV chargers o carga eléctrica o bueno, obviamente otro tipo de solución, ¿no? Entonces, cuando tomamos la determinación de llegar a Chile, eh, que ahí en el mapa se ve un puntito con todo el amor del mundo, con toda la buena energía, porque no nos conocen aquí en Latinoamérica. Pero nosotros estamos en muchas partes del mundo y exportamos nuestras soluciones en más de 30 países. Entonces, como ya les había mencionado, nuestro headquarter está en Wiesbaden y nuestra fábrica de más de 260.000 metros cuadrados está en China. La movimos ahí por un tema logístico y también porque somos compatibles como marca con otras soluciones de inversores, que también se los voy a mostrar en la presentación. Por ejemplo, un inversor on-grid Huawei conectado con nuestra solución Mercury.
¡Wow! O una solución Fronius, que también la deben conocer, ¿cierto? Y también conectado en una modalidad AC coupling como concepto de conexión, ¿cierto? De diseño con Mercury. O sea, no es solamente nuestra marca, también somos un complemento. Por eso en Latinoamérica no venimos a hacer una competencia, venimos a complementar la tecnología con el foco de la transición energética. En ese contexto, entonces, como resumen, tenemos una fuerza laboral en nuestra compañía que más del 60% somos ingenieros y de esos ingenieros hacemos innovación y desarrollo, donde tenemos una vasta experiencia en el diseño, ingeniería conceptual básica de detalle y también en software. Porque en mi caso en particular, para cuando tomo este desafío, tenía que manejar la especialidad de redes y telecomunicaciones mezclado con el mundo de la energía, con la potencia, y de esa manera entonces poder diseñar a medida para no entonces sobredimensionar las soluciones. Y eso es lo que hacemos como SESC y lo que estamos haciendo desde Chile hacia Latinoamérica. 260.000 metros cuadrados en la fábrica. Tenemos la capacidad de producción de 8 gigawatt hora anualmente. O sea, abiertamente, hay otras compañías que también están, por ejemplo, en el caso de Chile, que pueden llegar hasta 10 gigawatt hora de producción anual. Nosotros somos una compañía que llega hasta 8, o sea, podemos estar en toda la gama de solución, ¿no? En generación, transmisión, distribución y baja tensión. Si vemos entonces dónde está nuestro aporte, está en toda la línea. Nos adaptamos a las soluciones más residenciales, con sus sistemas de almacenamiento de energía más pequeños, pero que pueden trabajar con protocolo RS485, con CAN, que también se conectan con un inversor híbrido, como muy bien decía Charles en su presentación, ¿cierto? De Overview. Y sobre eso entonces también llegamos a ocupar software. Y aquí me quiero detener un poco. Nuestro software Energy Management System para soluciones de industria y comercio tiene Q-Learning y también tiene inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro software va a aprender cómo se comporta la planta solar y el cliente para adaptarse entonces a el consumo que tiene el cliente, cuidar la celda del litio ferrofosfato, mejorar entonces la performance en carga y descarga, y eso entonces lo llevamos a una escalabilidad de más años de durabilidad de la infraestructura y de la inversión que se está haciendo en el almacenamiento, y sobre todo cuando se habla de los Battery Energy Storage System. ¿Ok? Ahora bien, nosotros hicimos un lanzamiento del Mercury como producto, como un BESS intermedio, ¿no? En Chile en abril de este año. Y en ese lanzamiento mostramos la capacidad de poder conectar de menos a más el almacenamiento Mercury en paralelo. En OnGrid puedes conectar hasta 20 Mercuries en paralelo. En híbrido puedes conectar 6 Mercury y en off-grid hasta 4 Mercury. Pero entonces, ¿qué hace este equipamiento? ¿Por qué tanta flexibilidad? Porque ese dispositivo que están viendo en pantalla tiene 5 baterías de litio ferrofosfato, trabajamos en high voltage con 167 volt, 280 ampere hora promedio, digamos, en la solución, y por lo tanto en la suma tiene un almacenamiento de 233 kilowatt hora. Adicionalmente a eso, el Mercury se puede conectar directamente al grid. ¿Por qué? Porque tiene un dispositivo PCS que permite entonces una conexión, como si esto fuera una carga más en el sistema eléctrico. Tengamos paneles solares o no, este dispositivo se puede cargar en horario valle, por ejemplo, del grid, y cuando tú necesitas, digamos, por un tema de peak shaving, en otro horario donde el kilowatt hora es más caro, puedes por configuración de software inyectar esa energía y ya empezar a ahorrar, ¿no? Eso también, por otro lado, le permite la flexibilidad de trabajar con un generador barestático. ¿Qué significa esto? Que cuando tú instalas el Mercury, entonces puedes o generar o absorber potencia reactiva para no entonces desequilibrar las cargas y el factor de potencia en la red, lo que entonces le permite también estabilidad al sistema, como también este equipo que están viendo acá tiene un sistema de enfriamiento inteligente que permite reducir
en un 30% el gasto interno de consumo por el sistema de enfriamiento. Trabaja con un sistema de enfriamiento líquido, tiene una bomba, digamos, que inyecta el líquido refrigerante. Esa bomba trabaja a 3,6 kilovolt-ampere, perdón, kilovolt-ampere, y se combina con un sistema de aire acondicionado con una calefacción que trabaja en 2 kilowatts a 2,5 kilowatts y que el aire acondicionado también funciona en enfriamiento con 5 kilowatts, mezclado con el líquido refrigerante, que es una solución de etilenglicol a 50%, y que además de ocupar eso, se inyecta, digamos, 50 litros por minuto. ¿Para qué se hace esto finalmente? Para el cuidado de las celdas, para el cuidado de, el sistema de almacenamiento, para que trabaje en su mejor performance a 25 grados Celsius. Siempre. ¿Por qué siempre? Si se estuviera incendiando todo el sistema eléctrico, este equipamiento tiene la capacidad de aguantar a 1250 grados Celsius ese problema y por 2 horas sigue funcionando. Tiene una IP desde 65 y pudiese ser superior. Tenemos la flexibilidad también de trabajar con una potencia de 100 kilowatts de potencia activa, pero en otras partes del mundo lo adaptamos a más, a 109 kilowatts de potencia activa, y en Estados Unidos, por ejemplo, hemos llegado hasta 135 kilowatts de potencia activa con un voltaje entre líneas de 400 volts. En Chile, en Chile y para Latinoamérica, siempre este producto va a estar en los 100 kilowatts de potencia activa, y el almacenamiento en 233 kilowatt hora. Pero otro tema importante que hay que mencionar aquí es que en el cuidado de las celdas, en el cuidado de la configuración de los sistemas de BESS, necesitas un software también inteligente, y nosotros ocupamos la inteligencia artificial. Se los mencioné: inteligencia artificial de Q-Learning, aprendizaje de máquina para el tema del consumo del cliente, pero por otro lado, inteligencia artificial generativa. Este software, el Energy Management System, permite monitorear de manera local y remota todo el equipo de almacenamiento, saber cuánto es la capacidad que tiene las baterías en un determinado instante para poder inyectar de manera inteligente lo que el cliente necesita. ¿Por qué me quiero detener aquí? Más allá de la ficha técnica que están viendo en pantalla, y que podemos llegar nosotros, base 6.000 ciclos en las baterías y máximo a 8.000 ciclos cuidando la batería, se crean servicios profesionales nuevos. ¿Por qué? Porque analizar remotamente al sistema de almacenamiento permite entonces definir el horario exacto estratégico para inyectar o para cargar. Eso lo van a ver en línea con nuestro sistema de Energy Management System. Por otro lado, si ustedes tienen la problemática de hacer distintos proyectos en distintos lugares de una misma región o de un mismo país o de distintos países, se pueden conectar de forma local o remota a todas esas instalaciones y hacer lo que se llama el Virtual Power Plant, o sea, una única planta universal de conexiones de almacenamiento de energía en distintos lugares del mundo. Obviamente sobre una plataforma de networks, ¿no? de redes, con router de borde, con fibra óptica, con Wi-Fi, pasando por una red de cloud computing. O sea, se mezcla la infraestructura de redes y telecomunicaciones con un sistema de energía de almacenamiento para una conexión local o remota. Tenemos mucha experiencia en esa línea. Quiero destacar entonces, cuando hablamos de almacenamiento, qué estructuras son típicas en el almacenamiento. Aquí están viendo una estructura que se llama centralizada porque hay un dispositivo, el PCS, que si bien ese equipo es para pasar la corriente continua a alterna y conectarse al grid, también puede permitir, en el caso descentralizado, de que todos los clústeres bajen su energía al unísono, ¿no? Como si fuese una sola estructura. Es como una piscina llena de agua donde tú tienes el agua disponible y la empiezas a sacar con baldes y empieza a bajar el nivel, pero ordenado.
Perfecto, centralizado. Hay una limitante. La limitante de esa inyección te lo va a dar el equipo de C a C, ¿no? Entonces hay una limitante, voy a poder energizar, voy a poder inyectar, pero una cierta cantidad de energía, no toda la capacidad del almacenamiento por hora. Veamos entonces el centralizado distribuido. La diferencia acá es que yo puedo también limitar la inyección, porque tengo como un administrador, un PCS, arriba del circuito que ustedes están viendo, pero abajo yo puedo esos clústeres sacar la energía por grupo, no necesariamente todos al mismo tiempo, lo puedo ir, digamos, bajando por grupo, ¿no? Pero por otro lado, cuando hablamos del string type, es que cada clúster que están viendo, como tiene un PCS a CDC independiente, puedo inyectar toda la energía del sistema de almacenamiento en el momento. ¿Cuándo se ocupa eso? Cuando, por ejemplo, el cliente tiene una demanda de energía muy grande y donde necesita mayor cantidad de energía por hora, y por lo tanto entonces el string type es un buen diseño como ingeniería de detalle para inyectar más energía porque el cliente necesita más en ese momento, en esa hora. Pero también pudiese yo inyectar por separado por cada uno de los clústeres. Y también pudiese controlar la energía que quiero inyectar. ¿Por qué? En muchas partes del mundo, y también pasa en Chile, en el mundo comercial e industrial, las empresas empiezan a crecer. Cuando crecen estas empresas necesitan más energía en su proceso productivo, pero requieren entonces una actualización de su empalme. Deben cambiar el transformador. ¿Por qué? Porque necesitan más energía. Pero ¿qué pasaría entonces que si en vez de cambiar el transformador por este tema adicional de energía que requieren, se ocupa un sistema de BESS inteligente como el nuestro, se utiliza un sistema fotovoltaico y la energía que le falta al cliente se inyecta en las horas que él necesita, pero de forma inteligente también, yo puedo adaptarme a la capacidad del transformador que el cliente ya tiene? Entonces yo puedo almacenar energía en mi solución de BESS, pero voy a inyectar lo que el sistema necesita o la infraestructura eléctrica necesita para entonces estar dentro de los parámetros del transformador. Por ende, entonces, se pueden hacer diseños donde no es necesario que el cliente cambie su empalme. Eso acelera un proceso productivo importante porque ustedes muy bien, bueno, yo sé que esto es para Chile y Latinoamérica, pero en el caso puntual de Chile, se puede demorar un aumento de potencia, una modificación del empalme, un año para que entre en operación. En los EV Chargers también pasa lo mismo, que a veces un proyecto para poder hacer carga rápida o carga intermedia está listo en 5 o 6 meses, pero ocurre que cuando se quiere hacer el conexionado del transformador hacia la línea de distribución, se demora mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace la pobre industria o el pobre cliente que tiene ya los equipos de buses eléctricos o vehículos de acercamiento y no los puede cargar? Entonces, ahí es donde las soluciones de almacenamiento de energía mezclado con fotovoltaico son una alternativa tipo off-grid, donde no se produce el estrés con la línea de distribución, sino que se utiliza de manera remota, aislada, y se ponen los puntos de carga en menos tiempo. Esos son ejemplos también del diseño correcto en el tema de BESS. Está esa flexibilidad. Hay que hacer simplemente una buena ingeniería de detalle y entender la tecnología como tal, con inteligencia artificial como el caso nuestro. Bien, sobre eso mismo entonces nos encontramos con un software de administración que ya les mencioné, que tiene dos beneficios fundamentales. Uno, que está ligado entonces al monitoreo 24/7, monitorear la celda para que el voltaje de la celda no baje más allá de un par de volts. ¿Por qué? Porque si yo estabilizo el voltaje en las celdas y nunca baja de menos de 2 volts, estoy cuidando la celda. Nuestras celdas funcionan en 3,2 volts. Y entre más estable sea ese voltaje, más va a durar la celda. Y por lo tanto, entre la carga y la descarga,
Eso nos permite a nosotros hablar hoy en día con nuestro producto, con nuestra solución, de 8.000 ciclos y no de 6.000 ciclos. Eso es clave cuando uno quiere invertir en plantas de energía renovable. Por el otro lado, tenemos en la administración de la energía inteligente, saber cuándo inyectar, cuándo quizás absorber, digamos, desde el mismo grid energía o de los paneles solares y en qué momento ocupo la energía como backup inteligente, porque nosotros no somos una UPS, ¿no? Es una muy buena solución la UPS, pero la UPS reacciona cuando se cae el grid, es reactiva. Nosotros somos proactivos. Nosotros podemos configurar el sistema de BESS para que sea un backup inteligente. Podemos inyectar y podemos cargarlo en nuestros equipos en horario valle, por ejemplo, donde el kilowatt hora es más barato, pero cuando el kilowatt hora es más caro, inyectamos esa energía y administramos esa energía. Como también cuidamos la infraestructura, generamos interconexiones locales o remotas de distintos tipos de Mercury que pudiesen estar en la región metropolitana en Chile, como les puse como ejemplo, o en una región, o en un país, o donde sea. Por otro lado, entonces, esto se puede estar monitoreando en tiempo real. Eso es un tema que el software entrega. ¿Qué otro beneficio? Bueno, la humedad, el tema de aire acondicionado, los sistemas de protección de fuego, porque aquí el sistema de Mercury también un, tiene alarmas, alarmas de humo, tiene la capacidad de hacer los sprinklers, ¿no? El rociador de agua que permite entonces mitigar el fuego. Y además, como se está visualizando en tiempo real, entonces se hacen cuidados de la infraestructura eléctrica de manera proactiva, no de forma reactiva porque ya el sistema falló. Recibimos alarmas antes, entonces actuamos antes y cuidamos la infraestructura en tiempo real. Am, Quiero también indicar que si entre más grande sea el sistema de almacenamiento, es clave la administración. Entonces, hoy esto se conoce mucho en el mundo fotovoltaico, pero no pierdan el foco de que las soluciones de almacenamiento se utilizan en sistemas eólicos, en termosolar, se pueden ocupar en otro tipo de tecnologías relacionadas a las energías renovables. No es solo fotovoltaico, ¿no? Esto es clave. Patentes propias de innovación y desarrollo. Nosotros hablamos con propiedad cuando cuidamos las baterías de litio ferrofosfato. ¿Por qué? Porque hacemos innovación y desarrollo en esa línea para cuidar siempre la batería y monitorearla. Como también cumplimos con todas las certificaciones a nivel mundial. Y eso no es menor, porque estar en distintas partes del mundo significa que cuando nos evalúan a nosotros como marca, tenemos que dar garantías. Tenemos que dar garantías en capacidad de producción, garantías en el tema económico como marca, tenemos que dar garantías también con nuestros laboratorios y nuestra reacción también para que no quedemos obsoletos. Eso está resuelto. Llegamos humildemente a Latinoamérica a decir que somos una alternativa. Y yo estoy aquí en Latinoamérica también para ayudar con ingeniería a todas aquellas empresas que quieren tomar este sistema de PES de almacenamiento y transformarlo en un servicio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de administrar de forma inteligente la energía. No es reactivo, ¿no? Es proactivo. Miren el ejemplo. Esta es una aplicación típica. Aquí tenemos un Mercury instalado que pesa casi 3 toneladas, donde la ingeniería civil de esto, civil, es una base que tiene que soportar, digamos, el peso, ¿cierto?, por metro cuadrado. Debiese ser, a grosso modo, como ingeniería conceptual, no sé, un C30 con doble enmallado y con por normativa, debiese quedar sobre el nivel de suelo a 10 centímetros por sobre ese nivel, ¿no? Y además las canalizaciones que se hacen por canalización de banco de ducto con cámaras, por lo tanto no están a la vista para cumplir las normativas de cada país. A mí me ha tocado hacer diseños de planta en otros países, pero Chile tiene 19 pliegos técnicos y hay que cumplirlos, como también los RGR,
Y en el caso de almacenamiento, las buenas prácticas relacionadas al RGR número 6, que yo los invito a que cada uno de ustedes que quiere participar de este tipo de soluciones y agregar valor, léanlo, léanlo. Construyamos un futuro cumpliendo las normativas y hagamos buena ingeniería. Acá, este ejemplo se traduce en que nuestras soluciones ayudan en qué sentido. Desestresamos las líneas de transmisión cuando se produce la generación de energía, porque también el curtailment, que es el efecto de vertimiento que se produce en la generación de energía y sobre todo en fotovoltaico o eólico, se puede almacenar. Ahí nuestra línea ya no es el Mercury, podemos hablar del Urano, que es un container enorme de baterías con capacidades de 3,42 megawatt hora, pero conectado en paralelo podemos almacenar mucho más, pero podemos estar ahí como marca en el diseño. Si vamos entonces a ver la producción y la alta disponibilidad en las líneas de transmisión, también nuestro sistema de almacenamiento puede agregar valor porque también se administra de forma inteligente. En distribución, poner varios Mercury, ¿no? Los PMGD, ¿no? Pequeña y mediana generación distribuida, donde puedo llegar hasta 2 megas ocupando Mercury en paralelo, ¿no? Y llegamos a la baja tensión, donde también ahí el mundo residencial, industrial, comercial, hoteles, hospitales, em, la parte de agricultura, que tienen muchas bombas, digamos, ocupan mucha energía y no hay factibilidad de que pongan un empalme, porque ya no hay más factibilidad técnica, requieren plantas solares, requieren plantas eólicas, si es que aplicasen, aunque las inversiones ahí son más grandes. Pero en el fondo necesitan almacenar y ahí es donde podemos agregar valor, ¿no? Entonces, tenemos distintas líneas de apoyo. Primero desestresamos la congestión en las líneas de transmisión con el almacenamiento. Podemos también, en otras partes del mundo se hace, de que podemos obtener en horarios más baratos la energía y vender después esa energía en horarios más caros, ¿no? El trading relacionado a ese tipo eh, de solución. Por otro lado, los servicios profesionales. Los servicios profesionales acá son de monitoreo, de reportes, de ingeniería de detalle, de inspección, de mantenimiento. O sea, aparecen servicios dentro del mundo del almacenamiento. No es solo almacenar, y ni el beneficio de que tú vas a ahorrar dinero porque pagas menos kilowatt hora. También significa que hay servicios adicionales para todas las empresas instaladoras. Y eso entonces escala, porque cuando tú instalas un Mercury o muchos Mercury, necesitas que la continuidad operativa, sobre todo en la infraestructura crítica. Cuando hablamos de infraestructura crítica, hablamos, por ejemplo, de los EV chargers. ¿Por qué no? Si las ambulancias fuesen eléctricas, no pueden fallar con un enfermo en ellas. Tienen que llegar al lugar que corresponde y por lo tanto necesitan puntos de carga. Y aquí en Latinoamérica hay mucho potencial para hacer en EV chargers, pero la instalación de los puntos de carga no es tan ágil, no es tan rápido, porque también hay un tema relacionado a la capacidad de las líneas de distribución y de los transformadores existentes. Entonces ahí es donde también las soluciones mixtas, off-grid, como les mencioné anteriormente, son una alternativa con almacenamiento. Y finalmente acá en el tema del autoconsumo. Nosotros tenemos el net billing como una ley, ¿cierto? En otras partes del mundo está, por ejemplo, en Colombia, la 1715, y así sucesivamente, o el Real Decreto 244 en España, pero en el fondo, cuando hay leyes en cada país para poder trabajar la energía, entonces nosotros nos podemos proyectar a futuro. No hay un problema para poder ocupar estas tecnologías. Está el conocimiento, como nosotros como marca estamos disponibles con soporte local para ayudarlos a ustedes, pero recuerden que para entrar en el mundo del almacenamiento de BESS necesitan hacer una buena ingeniería. Beneficios, peak shaving, beneficios, el tema del curtailment que ya les mencioné.
Backup inteligente ayuda a acelerar proyectos de EV Charger, también contaminar menos por la transición energética. No hay que perder de vista que finalmente nuestra existencia como marca tiene sentido si es que ayudamos al medio ambiente. Y eso es una tremenda responsabilidad. Estamos atrasados a nivel mundial. Y creo que Latinoamérica es un referente por la capacidad de energía que tiene disponible para poder generar energía limpia. Aquí entonces, esto que están viendo es un resumen de los servicios que se pueden entregar, ¿no? La integración de un software inteligente, la consultoría, los proyectos llave en mano, los turnkey projects, digamos, que podemos entregar juntos, el soporte, la continuidad operativa en, en general, tienen toda una gama de servicios. Vean esto como servicios. Quiero destacar cuatro temas fundamentales. Un ejemplo es soluciones remotas. Ya les había mencionado de Colombia. No crean ustedes que la energía llega tan fácil a distintos lugares. Hay partes del mundo en que yo he visto como las personas necesitan agua potable y no hay energía. Hay que darles un proyecto para que tengan energía, para que las bombas de agua funcionen. Entonces hay una responsabilidad también dentro del almacenamiento de energía. No es solo la venta en sí mismo del proyecto, sino que debe tener un sentido en este mundo, digamos, ¿no? Y lugares remotos, como el ejemplo que pongo acá, debe verse así. Llegamos con la energía porque se necesita. ¿Ah? No olviden los objetivos de desarrollo sostenible, ¿m? Que esos son responsabilidades a nivel mundial, como país. Hay más de 190 países inscritos en eso y Chile es uno de los países que debe cumplir con ese tipo de objetivos. Típica infraestructura. El Mercury conectado, como están viendo, en una modalidad de easy coupling, donde el Mercury físicamente está conectado al grid, está el inversor que está conectado al grid también, y están los paneles solares conectados al inversor. Entre el inversor y el Mercury no hay una conexión física eléctrica, sino que solamente a modo de networks, ¿no? IP. Entonces es una configuración de datos y además está apoyado por cloud computing de manera local o remota por un software inteligente. Entonces, y el dibujo también lo ven ahí, muestra que hay un equipamiento que trabaja con diésel, un equipo de respaldo de energía. Ese es otro mito. Nosotros como solución de BESS no estamos compitiendo con los equipos de generación. Lo que pasa es que somos un complemento. El cliente final puede ser que deje de conectar los equipos generadores y migre a una solución de almacenamiento inteligente. Perfecto. Pero también puede tener una solución mixta, ¿no? Con un tablero de transferencia automática, ¿no? Donde el equipo generador puede entregar energía, pero el equipo BESS también puede entregar energía y también se puede sacar energía de los paneles solares. Entonces el cliente tiene distintas vías de recibir energía para autoconsumo y si tiene un surplus, ¿no? Un superávit, lo puede inyectar, ¿no? Ahora, esto es típico, pasa en Chile y en otras partes del mundo, donde la mantención y la operación de los equipos de respaldo es carísima, se dispara en el tiempo y además que ocupa diésel, por lo tanto contamina. Si se da un foco de solución mixta de cara hacia el cliente final con la tecnología nuestra, finalmente se está ayudando al medio ambiente, se está ayudando al cliente a que baje el gasto o bien costos operacionales de la mantención de los equipamientos de diésel. Y un equipo diésel que antes funcionaba quizá en modo prime, ahora termina funcionando en modo backup y por lo tanto se produce un ahorro y un beneficio para todos. Respecto a eso mismo, la infraestructura típica de lo que vieron en diseño es el Mercury o muchos Mercurys conectados en paralelo, con el o los inversores conectados al grid o no, dependiendo si son inversores de CDC o son inversores ACDC híbridos, o incluso pueden ser 100% inversores on-grid, depende del diseño y el software, Energy Management System que tenemos. Data centers. Aquí hay un punto no menor, porque si yo les dijera
¿Qué pasa con este tipo de servidores e infraestructura? Funciona 24/7. Los sistemas de enfriamiento para los servidores son críticos, infraestructura crítica. Y por lo tanto el sistema de almacenamiento de energía le puede permitir a estos sistemas bajar el costo debido al enfriamiento. Entonces ahí se produce un apoyo a todas esas empresas que no solamente son del rubro eléctrico, sino que también del rubro tecnológico, a que utilizando el almacenamiento de energía se puede mejorar esa problemática, ¿no? Se puede utilizar menos energía, se puede pagar menos kilowatt hora y por lo tanto eso tiene una, un beneficio en el tiempo. Ahí puede pasar en los campus, puede pasar en un proceso de, digamos, de un proceso de cadena de frío, puede ser los mismos data centers que estoy mencionando aquí, o los hospitales. Ahí me quiero detener porque esto es infraestructura crítica en un hospital, por ejemplo, y se tiene que agregar dentro de los sistemas de almacenamiento otro tipo de dispositivos para estabilizar los microcortes que se pudiesen dar en la red eléctrica. Entonces, por ejemplo, se puede agregar un dispositivo en la línea de empalme que monitorea, digamos, el flicking, ¿no? El parpadeo de voltaje produciendo variaciones en la corriente nominal y que por lo tanto, para que eso no ocurra y no se produzcan microcortes que pudiesen dañar algún equipamiento en un hospital o clínica, ¿ok? Se utiliza este equipo que se llama el Static Transfer System. Entonces, no es solo pensar en el Mercury, no es solo pensar en el almacenamiento, sino que también existen distintos dispositivos, dependiendo de la red, que requieren equipos adicionales, pero para dar la garantía al cliente y la tranquilidad de que sus dispositivos y sus cargas existentes no van a fallar. Por eso que volvemos a la ingeniería de detalle como tal. Mercury, inversor, el Static Transfer Switch, que es lo que mencioné, el, el Software Energy Management System es parte del listado de una solución de infraestructura crítica. Otro ejemplo, ¿qué pasa, ¿qué pasa cuando tenemos una infraestructura donde se está haciendo una obra y esa obra requiere en minería o en distintos lugares más energía para seguir con esa obra? Se tiene que solicitar mayor empalme, se necesita poner un transformador en tiempo récord, se va a cumplir con esa velocidad de instalación, es muy complejo. Pero entonces ahí, ¿qué es más rápido? Es poner un sistema de almacenamiento con una planta solar dentro de sus capacidades, dentro del emplazamiento y los metros cuadrados disponibles, y con esa energía poder entonces entregarle al cliente ya una obra crítica la energía más rápido. Entonces también hablamos constantemente de acelerar los procesos productivos en la industria. Y eso es un beneficio también, ¿no? Y eso volvemos a los servicios. Se va repitiendo la infraestructura, o sea, es muy amigable finalmente hacer diseños con nuestro Mercury. Y es muy escalable porque si un cliente necesita almacenar 233 kilowatt hora hoy y mañana quiere el doble o el triple, se van poniendo los Mercuries en paralelo y se va adaptando finalmente la carga, la potencia activa a la red que tiene el cliente y al transformador que tiene el cliente disponible, ¿no? Esa flexibilidad es lo que permite acelerar el aumento del almacenamiento sin tener que cambiar tanta infraestructura eléctrica. Bueno, en este caso que están viendo en pantalla, se ven dos temas. Se ve el AC coupling, inversor conectado al grid, Mercury conectado al grid, entre ellos comunicación de datos, ¿cierto? Pero está el DC coupling, donde físicamente sí hay un inversor DC-DC que se conecta directamente al Mercury. ¿Cuál es la diferencia entonces en este diseño? Ingenierilmente es la performance, porque si yo tengo una solución AC coupling, como le llega la energía a las baterías de manera indirecta pasando la infraestructura eléctrica, mm, por ende, el inversor va a tomar la energía de los paneles, lo lleva de DC a AC, la corriente va en AC y entra
al circuito eléctrico y del circuito eléctrico pasa por el PCS del Mercury en AC, se transforma a DC y recién llegó a la batería. Performance de un 90%. Pero ahora bien, cuando hacemos un DC coupling, entonces tenemos los paneles solares generando energía, viene la corriente en DC-DC, pasa por el inversor que es DC-DC, se mantiene en continua y físicamente se conecta hacia el Mercury directo. Y el Mercury es el único que está conectado a la red eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Un performance de un 95%. Por ende, cuando ustedes necesitan mejorar la performance de almacenamiento y de inyección de energía, ahí entonces se hace la decisión de ocupar una modalidad de AC coupling o DC coupling para ayudar al cliente en su proceso interno de autoconsumo, como también la capacidad de inyectar una cierta capacidad de energía a la línea de distribución, pero entendiendo también la capacidad que tenga la línea de distribución de aguantar esa energía en su transformador. Volvemos a esta instancia de lista de productos, donde vuelve a estar el Mercury, vuelve a estar el inversor, pero ahora aparece otro dispositivo, ¿no? El DCS Control System. ¿Por qué? Porque entre más grande sea la planta, va a requerir entonces agregar dispositivos que me permita información en la energía bidireccional. Inyecto energía o estoy trabajando en autoconsumo con energía, entonces necesito información de esa energía, de ese flujo de energía, para mejorar entonces la operación y mantenimiento de mi planta. Y ahí entonces se agregan dispositivos que son inteligentes, que entregan esa información al Energy Management System y que también toman información del Mercury para mejorar su performance. Otro ejemplo, la industria como tal, pero también los malls, la agricultura, los hoteles, eh, los hospitales, una municipalidad, eh, bueno, distintos tipos de soluciones pueden utilizar el Mercury de manera escalonada para ir almacenando energía, ir creciendo en el tiempo y esa energía finalmente les permite a lugares remotos tener disponibilidad. Insisto, hay lugares que son críticos. No crean que en Chile, por ejemplo, está la energía tan asequible, porque si bien tenemos no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales de análisis de la transición energética y de los objetivos de desarrollo sostenible, y Chile va muy avanzado, perfecto, pero cuidado, que eso no significa que no existan lugares donde no hay factibilidad de empalme o las empresas tienen que seguir creciendo como ya les mencioné. Y este ejemplo tiene que ver con eso, ¿no? Diseñar a medida. Y el BES tiene esa flexibilidad. Insisto, miren nuevamente el dibujo de diseño. Se vuelve a repetir. Cloud computing, software inteligente con inteligencia artificial, la capacidad de almacenamiento del BES que pueden ser varios en paralelo, modalidad AC coupling, DC coupling, o sea, la tecnología está comprobada. Nuestra solución tiene una tasa de falla muy baja. Y cuando tú quieres invertir con nosotros en proyectos, obviamente tener una tasa de falla muy baja le da garantía también al cliente al momento de hacer su infraestructura. Eso es parte de los análisis de prefactibilidad y de factibilidad de un proyecto de energía renovable, porque eso te da la garantía también de que cuando estás invirtiendo vas a tener un payback decente, digamos, de menor a 5 años. Entonces ahí hay que calcular BAN, TIR, WACC y otros factores financieros, ¿cierto? Pero, pero recuerden que si la tecnología fallase, entonces no escala. En el caso nuestro, entonces nuestra tasa de falla es muy baja y eso permite una inversión tranquila y segura. Quiero destacar esto como un proyecto de éxito con Fronius, nuestros partners austriacos, ¿no? Porque esto fue Macedonia. Instalamos 10 Mercury y 10 Taurus de la línea OnGrid de Fronius.
Y la planta, finalmente, al momento de construirse, trabaja con nuestro software de Energy Management System. Somos compatibles, tenemos la capacidad también de que Fronius ocupe los software, porque Fronius también tiene software de diseño, ¿no? Que ayudan también a los EPCistas, ¿no? Engineering, eh, Procurement, Construction and Management, ¿cierto? A que estos EPCistas puedan hacer un trabajo de instalación completa. Pequeños proyectos, medianos proyectos, grandes proyectos. Cuenten conmigo para toda la línea, ¿ah? Humildemente como ingeniero lo digo. Y quiero terminar con un video donde yo voy a hacer la voz en off, donde no sé si van a escuchar esto, parece que sí, pero si lo escuchan, maravilloso. Esta es una solución con un Mercury que se hizo en Italia, donde esta compañía tenía un problema. Había una problemática de inestabilidad del empalme. Ellos frenaban su proceso productivo porque el empalme se caía, se desconectaba. Por otro lado, pagaban demasiado kilowatt hora en los horarios, digamos, peak. Instalaron un Mercury y bajaron el costo de producción en un 50%. Con el software Energy Management System tienen control de su infraestructura eléctrica y de almacenamiento porque esta empresa tiene más de 500 almas que están trabajando ahí. Y por lo tanto, la empresa no puede fallar, ¿no? Porque la gente los necesita. Cuando, cuando hablamos de la solución de BESS, no es la caja, porque nosotros como CESC no vendemos cajas de almacenamiento, no vendemos la batería de litio ferrofosfato en sí misma. Lo que hacemos es vender una solución que agregue valor. Y ustedes pueden trabajar con nosotros, con nuestro apoyo, para que hagamos grandes proyectos, ¿no? Y este es el vivo ejemplo que trabajamos en Italia, pero en Macedonia, en Estados Unidos, en Canadá, en distintas partes de Europa, en África. O sea, todo ese conocimiento y todo lo que humildemente uno como marca ha hecho está aquí, disponible. Así que, como cierre a esto, esta fábrica ocupó su galpón para llenar de paneles solares, para generar energía limpia, para darle un sentido al almacenamiento, con un Mercury. Ya les mostré en Macedonia, eran 10. O sea, pero podemos estar llenos de Mercury en distintas partes del mundo y poder administrarlo de la mejor manera posible, ¿no? La tecnología existe. Nosotros hacemos ingeniería, partiendo por este humilde servidor que les habla. Conozco las leyes de diseño de distintos lugares del mundo. Y aquí en Chile conozco perfecto los 19 pliegos técnicos y sé que tenemos un tremendo potencial para hacer grandes proyectos bien hechos, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo al almacenamiento de energía, ni a la solución de baterías de litio ferrofosfato, ¿no? Porque si hacemos un buen diseño de ingeniería conceptual, básica y de detalle, cuidamos la inversión del cliente, crecen ustedes como instaladores, aprenden de las nuevas tecnologías de software, que quizás muchos de ustedes son solo del mundo de potencia, pero no del mundo de redes y telecomunicaciones, y se terminan uniendo en una sola solución, ¿no? Bueno, todo lo que les acabo de mencionar, y como ven al CESC, el equipo de CESC Mercury de fondo, el equipo, en este caso en particular en Italia, trabajaba con un almacenamiento de 215 kilowatt hora. Para Chile y Latinoamérica, nosotros trabajamos con el Mercury con un almacenamiento de hasta 233 y como ya durante toda la presentación les he dicho, con la escalabilidad de que vayan almacenando más y más energía y podemos también administrar cuánta energía por hora el cliente necesita. No necesariamente debemos inyectar todo, porque nuestras baterías son de 0,5C. Si no saben lo que es 0,5C, humildemente uno puede decir, es que si tú tienes 233 kilowatt hora y tienes una profundidad de descarga de un 10%, entonces quiere decir de que la primera hora vas a inyectar 105 kilowatt hora y la segunda hora vas a inyectar otros 105 kilowatt hora. ¿Y cuántas horas necesito para cargar ese Mercury? 2 horas. Perfecto.
Entonces, si yo quisiera cargar rápido esta máquina, necesito 2 horas para que se cargue. ¿Y por cuánto tiempo puedo inyectar esa energía? Si quisiera entregar toda la capacidad que tiene la máquina, 2 horas también. O sea, 2 horas de autonomía. Pero como el cliente no se gasta 100 kilowatt hora en una hora, sino que se va a gastar 20, 30 kilowatt hora o 40, entonces estamos dando varias horas de autonomía, sobre todo en la tarde-noche, que es donde más paga el cliente industrial y que eso se puede solucionar con nuestra solución de almacenamiento CESC. Bien, ha sido un viaje bastante rápido. eh, Definitivamente hemos hablado de muchas cosas. Obviamente no hemos llegado a la ingeniería de detalle. Esto es una ingeniería conceptual y básica y un overview de lo que nosotros somos como empresas. Con mucho cariño, obviamente que mi responsabilidad aquí en Chile y en Latinoamérica es ayudarlos. Así que, bueno, yo trabajo 24/7 porque obviamente tengo que ver cosas para Latinoamérica, pero también hay que conversar con mis amigos de otras partes del mundo y que obviamente necesitan tiempo. Entonces, hoy termino mi presentación diciendo que estoy aquí para ayudarlos y para que construyamos juntos un futuro más verde. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Luis. Qué rico, qué buena presentación. Oye, tienes igual varios comentarios por acá donde agradecen toda la información que nos entregas, así que nosotros de parte de CERCAP estamos contentísimos de que hayamos podido abrir este espacio y de que estas personas que nos acompañaron, los casi 50 que nos acompañaron en el pic máximo de la presentación, hayan podido escuchar todo esto que tienes para contarnos. Em, yo Gracias. quiero invitar a los que están todavía en la reunión que no se retiren, que si pueden habilitar sus camaritas para que nos tomemos una fotito al estilo más romántico de CERCAP, para que después podamos hacer una publicación sobre esto. Y posterior a eso vamos a hacer la lectura, por supuesto, de los comentarios y preguntas que tenemos en el chat, que nos van a enriquecer a todos. Querido Luis, voy a dejar de compartir tu pantalla para que podamos estar Ya. todos en pantalla full y nos podamos tomar una foto linda. Gracias a los chicos y chicas que están conectados con nosotros. Agustín, Jeremy, Daniel, Jorge, Francisco, Lilian. Fabi, querido, qué gusto verte por acá. Gracias, Javiera, Marcelo, qué lindos que están por allá. Gracias, Carlos, por conectarte con nosotros. Vamos a ver si estamos todos, somos los que estamos los que somos. Muy bien, se suma Charles también. Genial, Valentina, Karen. ¡Uhú! En 2 minutitos más, vamos a ver quién más se suma. No, parece que ahí estamos los que estamos, ahora sí somos los que somos. A la cuenta de tres. Una linda sonrisa. Uno, dos y tres. ¡Yay! Muchas gracias, estimados colegas, por esa linda sonrisa. Van a quedar ahí todos famosos a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí que sí, vamos a proceder a dar lectura a algunas de las consultas que nos dejaron nuestros colegas por acá en el chat para que podamos sacarle aún más provecho a la presentación de nuestro querido Luis. Voy con la primera consulta, la hace nuestro colega Julio Solari, a quien también le damos un fuerte saludo, y dice lo siguiente: con el sistema de regular el voltaje en la celda, ¿vas regulando la temperatura de la misma? Voy a repetir porque tenía un poquito de ruido de fondo y no sé si se escuchó. Voy de nuevo. Con el sistema de regular el voltaje en la celda, ¿vas regulando la temperatura de la misma? Efectivamente, hay un tema muy interesante ahí. El cuidado de la celda requiere el monitoreo del voltaje y además que la capacidad de las celdas soporten una temperatura muy alta para que no se degraden. Nuestras celdas pueden soportar hasta 70 grados Celsius y por lo tanto no es solo el monitoreo de la celda en sí mismo y su voltaje, sino que también que la temperatura, el rango de temperatura que puede soportar nuestras baterías permiten más de 70 grados Celsius. Entonces, esa temperatura también la podemos monitorear. Monitoreamos la temperatura interna de la batería y monitoreamos la temperatura externa de la infraestructura del Mercury para poder mantenerla entonces equilibrada a 25 grados Celsius para mayor performance de la batería en el tiempo.
Fantástico, muchas gracias Luis y muchas gracias querido Julio por la buena consulta. Si estás todavía en sala con nosotros y nos puedes dejar un dedito para arriba para saber que quedó todo bajo control, quedamos contentos. Si no estás en sala no pasa nada, va a quedar grabadísimo y además todos los demás colegas también pudieron haber aprendido de tu consulta. Voy con la siguiente. Daniel Vázquez de GM Power nos dice lo siguiente. No sé si tienes algún caso de prueba donde el cambio de carga en horario valle o horario alto tiene algún impacto real en el ahorro del costo energético. O sea, dada la inversión, ¿qué tan conveniente es actualizarse a esta solución? Solo para entender algún porcentaje de ahorro. Mira, interesante pregunta, muchísimas gracias. Efectivamente, al momento de hacer el análisis de plantas y de beneficios del almacenamiento, lo que uno hace es ver la curva de consumo del cliente y define en conjunto con el cliente que esa curva de consumo converse con el sistema de generación de paneles solares más el sistema de almacenamiento para definir en qué hora estratégica hay que cargar las baterías y por otro lado, inyectar esa energía. Tenemos efectivamente mucha información de casos donde el cliente paga, digamos, mucho dinero. Si lo pongo en precio Chile, hay casos de empresas que pagan 40 millones de pesos mensuales, que han llegado a pagar 500 millones de pesos mensuales, aunque ustedes no lo crean, pero esa información es confidencial con NDA mías, digamos, pero puedo decir que existen y que el beneficio es real. El beneficio es real. Incluso hay partes del mundo donde nosotros ocupamos el Mercury sin panel solar. Lo que se hace finalmente es que el Mercury se va cargando en horario valle como una carga más. Y como esa energía es más barata en horario valle, el cliente la almacenó y no la usa hasta que realmente él la necesite para bajar el valor del kilowatt hora en horarios más caros. Entonces, no es inmediatamente el beneficio en el día, también es un beneficio en el tiempo. Entonces, respondiendo a la pregunta, la información está, los casos están y es cosa que conversemos y gratamente podemos ver cómo ayudamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, querido Luis, por esa buena consulta. Por ahí tengo el dedito para arriba de quien hizo la consulta, así que muchas gracias, quedamos bien ahí. La siguiente es de Pedro Donis y dice, ¿tendrás esas bibliografías de las normativas generales? Eh, ¿En qué país? ¿Normativas en qué país? ¿Para Chile, para Colombia, para España, para... Ahí me gustaría como ayudar de mejor manera, porque cada país en el fondo tiene sus propias definiciones técnicas de instalación, definiciones técnicas eh, de diseño, ¿no? Chile en este caso, eh, por ejemplo, en Chile hay 19 pliegos técnicos que muchos de ustedes conocen y que por lo tanto cuando hablamos de sistemas de almacenamiento, que si bien no existe en Chile un RIC específico para el almacenamiento de energía, pero sí existe un RIC 9, por ejemplo, para autoconsumo o buenas prácticas con el RGR número 6 en lo que es almacenamiento, no hay un RIC de diseño. Pero si cumplimos los 19 pliegos técnicos de diseño de ingeniería, en canalización, en tableros, en que la batería es una carga más, por lo tanto, se diseña considerándolo así como una carga más en potencia y viendo también requerimientos en la parte de infraestructura civil, no habría ningún problema para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, mi respuesta ahí es que hay que verlo país a país o caso a caso, porque todos tienen normativas distintas. Sí, justamente Pedro está conectado con nosotros y dejó en el chat que explicaba que para Guatemala parece que no existía una en particular. Además, quiero dar gracias a Renato Trisolario que compartió con nosotros un link donde aparecen los 19 pliegos de los que estás conversando tú. Así que cualquiera de los Excelente. que están en sala en este momento pueden hacer descarga de este documento. Muchas gracias, Renato, por compartir con la sala. Y Pedro también dice Hay, que gracias. sí, sí, gracias a ustedes por esas preguntas, ¿no? Quiero también transmitir algo importante para todos nuestros amigos de Chile y también de Latinoamérica. Chile es un referente en muchos ámbitos, humildemente hay que decirlo,
Y por eso que me ha tocado también que como cambian las realidades y las leyes de autoconsumo que se quieren hacer en Latinoamérica, podemos tomar las buenas prácticas de Chile y los 19 pliegos técnicos de Chile para llevar esa humilde ingeniería a otros lugares, ¿no? Y por lo tanto, como hay variaciones en los voltajes entre líneas, como hay variaciones en las líneas de distribución, entendiendo la infraestructura y siguiendo las normativas de seguridad de las personas, de los tableros eléctricos, de las normativas de canalización, de bancos de ducto, lo que sea, vamos a estar todos más tranquilos porque la red va a funcionar. Entonces creo que ahí tenemos mucho que decir. Y, y yo, bueno, yo soy chileno, ¿no? Y de corazón, ¿no? Pero me ha tocado ayudar a muchas personas en otros lugares, ¿no? Y por lo tanto vamos viendo cómo las leyes de distintos países se van ayudando en conjunto. Por ejemplo, aquí Chile, y con esto quiero terminar este speech en ese punto, Chile, por ejemplo, habla mucho del tema de inyectar energía, pero resulta que la inyección de la energía tiene que ir de la mano con la capacidad de las líneas de distribución y de las líneas de transmisión y la capacidad de los transformadores. Y no siempre en distintas zonas de Chile se puede inyectar. Esa realidad nos lleva entonces a adaptarnos a la infraestructura existente y a cómo va escalando de menos a más la capacidad de almacenar energía con nuestras soluciones BESS, ¿no? No es solo el hecho de tener que estresar, ¿no?, a toda la infraestructura de red eléctrica, porque no siempre se puede inyectar todo lo que se quiera. Y es más, en España, por ejemplo, tuvieron que poner un impuesto al sol. ¿Por qué? Porque en su tiempo se inyectaba toda la energía y tanto en residencial, industrial, comercial, porque era un negocio. Pero las empresas distribuidoras empezaron a sufrir ese colapso y llegaron a que les pagaran cero. Entonces, esa historia es muy importante porque Chile adoptó esas historias también cuando arma su ley de net billing. Y por lo tanto, de eso se trata esto, ¿no? Las experiencias de distintas partes del mundo, o de lo que yo le pudiese contar de Austria, de Colombia, de España, de- eh, lo traemos al país y aprendemos entre todos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se arman los grandes proyectos. Por lo tanto, si en Guatemala no hay leyes vigentes, bueno, pero si nosotros tenemos leyes vigentes que han servido para que funcionen los sistemas, ¿por qué no ocupar entonces esas mismas leyes para ayudarlos a ellos a que tengan energía en distintos lugares, ¿no? Se puede hacer, con buena ingeniería se puede hacer, ¿no? Fantástico, muchas gracias, Luis. Por allí nos pedían tus contactos, tus datos contacto, así que cuando puedas nos dejas por ahí en el chat todos tus datos contacto para que todas las personas que aún están conectados con nosotros puedan conversar contigo posterior a este webinar. Voy con dos consultas más de una persona que sé que no está en sala porque dijo que se tenía que retirar. Es de Mariela Sánchez. Ujú. Y te cuento cuál es la primera de esas consultas. Dice, ¿cómo se acopla el software IAG, el cual te indica el horario óptimo para vertir con el CEN? Mira, esa respuesta yo creo que es bastante técnica. Hay que ver caso a caso, porque cualquier software que se quiera conectar, cualquier software que se quiera utilizar con inteligencia artificial en el caso nuestro, tiene que ir por una plataforma de redes y comunicaciones. Pasa técnicamente por routers de borde, por plataforma MPLS, por fibra óptica, por Wi-Fi, por incluso hasta por cifrado, firewalls, etcétera. Entonces hay que revisar muy bien la plataforma y cómo se quiere interconectar con la pregunta que me hacen, porque por seguridad no es tan fácil llegar y conectar los software del sistema de administración de energía de un país con nuestros sistemas. Entonces, a veces solamente se puede hacer de forma local, otras veces se va a poder hacer de manera remota y también interconectado con otros softwares. Pero hay que revisarlo caso a caso, ¿m? Porque a veces se puede y a veces no. Entonces a veces hay que trabajar con información con un software y con una base de datos y después ocupar otra como complemento. Así que yo dejaría esa respuesta abierta. Hay que revisarlo caso a caso. Una de las cosas humildemente que he aprendido
es que cuando se revisan este tipo de interconexiones, hay que ver y revisar el detalle técnico para ver la compatibilidad real. A veces puede ser que sí, pero no quiero quedar de mentiroso diciendo que sí, podemos interconectar todo. No, 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 eso no se usa. Lo real y lo concreto es decir, revisemos, veamos, probemos. Y si funciona, maravilloso porque dimos un paso más. Muchas gracias, querido, por la gran respuesta. Tenemos una consulta más de parte de ella y una más que nos hicieron al privado. La siguiente consulta de Mariela es tiempo de entrega de estos sistemas baterías, Mercury y Urano, una vez que cierras contrato con el cliente. Mira, qué maravilla de pregunta, porque yo he hecho una apuesta como gerente de negocios para Latinoamérica de CESC y he hecho una apuesta porque hoy, si me piden un Mercury hoy, te lo entrego mañana. Me pides dos Mercuries hoy y te los entrego mañana también. Pero en cambio, si me pides 10 Mercury, bueno, conversemos, porque lo que yo puedo hacer es manejar stock local. Tengo hoy contratos con distribuidores porque yo soy marca y por lo tanto tengo contratos para poder hacer entregas en Chile, en el corto plazo Perú, en otro corto plazo en Colombia y así sucesivamente en la región. Pero podemos tener stock local para marcar la diferencia, así como soporte local, partiendo por este humilde servidor que llegué, que estoy aquí en Chile disponible y para Latinoamérica 100%, ¿no? Es mi responsabilidad también ayudar en eso. Así que respondiendo a la pregunta, stock local, ¿necesitas stock local? Bueno, te traigo stock local para que puedas responder rápido hacia tus clientes, sobre todo para proyectos de esta magnitud. Hay que revisarlo caso a caso. Hoy en Chile tengo dos Mercury que voy a mostrar en el warehouse, donde nosotros tenemos ahí dos equipamientos, porque estoy haciendo también capacitaciones técnicas eh, durante el mes de octubre y así noviembre y diciembre y presencial también, ¿no? Así que físicamente también llevo a los interesados a conocer la máquina, ¿no? Así que estoy respondiendo dos preguntas. No es solo la máquina en sí mismo, sino también decirles cómo es la máquina, toquen la máquina, vean la calidad del producto, porque ya a esta altura de mi vida yo trabajo con empresas serias que tienen la capacidad de responder. Son muchos años ya como ingeniero eléctrico en esto y no me voy a arriesgar a trabajar con una marca que no sirva. Así de simple. Muy bien, querido Luis. Oye, al interno, un colega llamado Elías, que me parece que ya no está dentro de la sala, nos pregunta que cómo van con el tema de IA, que si escuchó correctamente que el equipo de CESC aplica IA dentro de sus procesos o dentro de su tecnología. ¿Nos puedes hablar un poquito al respecto? Sí, la inteligencia artificial es algo que nosotros utilizamos en nuestro software Energy Management System porque podemos trabajar con bases de datos. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de cuidado de la celda de la batería de litio ferrofosfato, ocupamos entonces bases de datos que el software empieza a sacar de la red, la humedad, la temperatura en la zona, y cuando se hace un emplazamiento, una instalación fotovoltaica, por ejemplo, el software se da cuenta de que ahí hay variaciones de temperatura, hay cierta cantidad de humedad, el cliente empieza a usar la plataforma fotovoltaica y ciertos consumos y el software empieza a aprender, por Q-Learning, empieza a aprender de cómo está ocupando el cliente el consumo y la energía. Y con esa información empieza a cuidar la celda. La cuida en su carga y descarga y proyecta su vida útil. Esa es la gracia de ocupar la inteligencia artificial de nosotros, digamos, ¿no? Y por lo tanto, esas bases de datos, hay información que puede ser información local para poder entonces darle ese dato al software, pero también puede ser la misma información que está en Internet hoy día disponible. ¿Mm? Y hay muchos software que también se caracterizan de aprender en base al uso del usuario, ¿no? Bueno, nosotros hacemos algo similar, pero pensando en la energía y en el cuidado de las baterías. Perfecto, muchas gracias Luis y muchas gracias a todos los colegas que nos han acompañado
en este rato. Estamos ya llegando al final de nuestra presentación. Ya escuchamos todo lo que tenía Luis para entregarnos a nosotros. También escuchamos todas las consultas y preguntas que dejaron los colegas en el chat. Hay dos cositas adicionales que me gustaría recordarte, querido Luis. Uno de los colegas preguntó cuáles eran tus datos de contacto para poder entrar en comunicación contigo posterior a este webinar. Así que si no los dejamos ahora en el chat, los vamos a compartir también a través del correo. Recordarles también que nosotros Sí. comprometimos que vamos a compartir la presentación que utilizó nuestro querido Luis al correo electrónico que ustedes dejaron en la inscripción de este webinar. La inscripción todavía está abierta. Si usted se metió al webinar porque vio el link por ahí, no pasa nada, inscríbase para que pueda quedar dentro del registro y le pueda llegar el material posterior al cierre del webinar. Recordar también que va a quedar grabado y va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube de CERCAP para que puedan visualizarlo todas las veces que quieran posterior a este cierre. Y por último, nos preguntan dónde pueden visitarte. A ti particularmente, querido Luis, y por supuesto al equipamiento de CES, que nos puedes contar ese poquitito y con eso cerramos nuestra jornada del día de Y hoy. nuestras oficinas están en Tobalaba, así que me pueden visitar ahí, no hay problema. Internamente puedo mandar la información de correo electrónico, mi número telefónico también, lo puedo compartir con todas las almas que han participado de esta capacitación o webinar, ¿no? Llamémoslo así, de ayuda para la energía y la transición energética. Y así que me pueden ubicar de esa manera. Yo estoy en Chile. A veces voy a tener que estar viajando a Perú o lo que sea, pero es parte de mi trabajo. Pero estando en Chile y de ayuda de Chile hacia Latinoamérica, hablemos de ingeniería, visítenme, agréguenme increíblemente, y siempre lo hago, y agréguenme al WhatsApp, aunque no lo crean, mándenme correos, siempre les voy a responder. Quizás me voy a demorar un poco, porque no crean que no me hablan durante el día constantemente, pero siempre respondo y podemos generar una reunión concreta, que me cuenten en qué están y el apoyo que yo entrego hacia ustedes es también ayudar a que armen su línea de negocios, que entiendan el mercado, que agreguen valor con servicios profesionales. No es solo la ingeniería misma de hacer el proyecto, sino que es también entender cómo podemos hacer el proyecto de energía renovable, ¿no? ¿Por qué? Porque los humildes conocimientos que yo tengo, quizá en proyectos de fotovoltaico, eólico, termosolar o hidrógeno verde, están también disponibles como casos de estudio para ustedes. O sea, hablemos de ingeniería con un plumón y una pizarra, pero también hablemos de futuro, de cómo agregamos valor hacia el mercado y ahí también les puedo enseñar, ayudar en lo que yo también he hecho, en lo que es la parte de alta dirección ejecutiva, de estrategia por área, alfabetización de los clientes también en estas tecnologías para que puedan aprender rápido y que le entiendan a ustedes su oferta, ¿no? Que entiendan a ustedes por qué están vendiendo almacenamiento de energía, por qué la planta es de un concepto de AC coupling, qué es eso, digamos, ¿no? Bueno, aterrizarlo a lo más simple, pero siempre agregando valor. Así que esa es mi respuesta. Me pueden ubicar sí o sí en Chile. Hagamos hartas reuniones. Tenemos que crear futuro. Hay tanto que hacer aquí en el almacenamiento de energía que cuenten conmigo. O sea, les voy a responder siempre. Soporte local, clave eso. Soporte local real. Aunque yo sea una persona que quizá no duerma, pero siempre les voy a responder. Maravilloso. Oye, muchas gracias. Entonces, ahora sí que sí, vamos a despedir esta maravillosa sesión de capacitación, este webinar fantástico, el primero de muchos con el equipo de CESC. Querido Luis, extender las gracias de parte de todo el equipo de CERCAP para por aperturar todo el conocimiento que tienes y por supuesto exponernos toda esta información valiosa para todos los que estamos aquí en escucha activa. Recomendarle a los colegas que, bueno, para cualquier otra información adicional vamos a dejar toda la información también colgada dentro del mismo link del video para que puedan ahí tener mayor acceso a todo lo que hemos conversado ahora, sobre todo los datos contacto de nuestro querido Luis o de la empresa SEX para que ustedes puedan entrar en contacto con ellos. Nos despedimos entonces de esta
sesión de capacitación con muy buena música, dándole gracias a todos los que nos han acompañado durante esta hora y media y esperando volver a verlos muy pronto en alguna otra sesión. Hasta luego, estimados colegas, que tengan feliz fin de semana. Chao familia, chao a todos los conectados para Chile, Latinoamérica, de corazón desde CESC. Y gracias a Acercar por la oportunidad.